Él es administrador de empresas, es filósofo, es empresario, docente, un hombre versátil, brillante. Actualmente se desempeña como profesor tanto de filosofía como de ética en la Universidad Alexander von Humboldt, y también es el director el organizador del foro de filosofía más importante del Quindío, que ya lleva 2 décadas andando, el foro de filosofía Romaval, ¿no? Román María Valencia. Eh, Hoy va a hablarnos el profesor Blanco justamente de un tema que le casa muy bien porque tiene que ver tanto con su primera carrera en la administración de empresas como con su segunda y también amadísima profesión de filósofo. Es salud mental en la empresa. Lo escuchamos entonces, profesor Blanco, y muchas gracias por dedicarnos su tiempo. Muy buenas noches, muy estimado doctor y personas que nos acompañan en el auditorio en esta noche. Para poder compartir las diapositivas, necesito pedirles el favor de que me acepten la invitación que les envié, la solicitud que envié desde el computador, porque en este momento no me han aceptado. Curioso. Vuelva por favor a enviarnos la solicitud, profesor, de nuevo. Vamos a ver si ahora sí. Sí, ha estado un poco complicado esto del internet, pero ha estado fallando porque ha caído unos aguaceros justo ahora. Hace un ratico estaba lloviendo fuerte, entonces eh, Claro. puede ser por la conexión, pero espera un momentico que estoy nuevamente Bueno, tratando de enviarles la hace clic ahí en solicitud. las letricas azules, en el Sí, claro, enlace, y vamos a ver. se está demorando un poco para cargar. Denme un segundito. ¿Verdad? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya, bueno, ahí debe estar llegando la solicitud. ¿Sí? ¿Sí llegó? Nada todavía. Mm. En alguna ocasión me tocó exponer justamente en uno de los foros de filosofía, así, ¿se acuerda? Sí, señor. Sí, 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 sí. Hablando las diapositivas porque tampoco pude presentarlas. Ya, 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 Vamos ya. a ver, sí, ahora sí. Genial. Bueno, entonces tenemos al profesor Manuel José Blanco con salud mental en la empresa. Bueno, muy buenas noches para todos. Voy a tratar de ser muy efectivo a la hora de compartir este tema tan importante como es darle un análisis a la situación organizacional que vive el mundo de hoy, y justamente lo hacemos pues en este espacio tan bonito donde ustedes han tenido la gentileza de invitarme a compartir con ustedes. Salud mental en las organizaciones, hablando desde el mundo empresarial, desde el mundo de las sociedades. Definitivamente es totalmente pertinente en un mundo que cada día se ha ido convirtiendo en una tendencia hedonista, un poco egoísta y muy centrado en el dinero, en el mundo de los negocios. Darle como ese toque de humanismo juega un papel crucial en el mundo de los negocios del siglo XXI. Por eso creo que es totalmente pertinente pues este tema tan importante. Y
es importante analizarlo porque es que en el mundo laboral hemos encontrado que la mayoría de las personas, de acuerdo a las investigaciones que se han realizado en el mundo, y específicamente en Latinoamérica y en Colombia, la mayoría de las personas no están satisfechas con la profesión o la labor que desempeñan en las condiciones organizacionales. De pronto, los jóvenes y las personas que aspiran a estudiar para llegar a ser alguien en la vida y buscar algún tipo de realización personal, luego se encuentra con un choque porque no es lo que uno se imagina cuando luego llega al mundo laboral y encuentra una cantidad de situaciones que nos pueden alejar de alguna manera de esa ilusión, ¿cierto? Y se puede convertir el trabajo en algo tedioso, lo que no debería ser así. Teniendo en cuenta que el trabajo es uno de los espacios más importantes dentro de la realización del ser humano, ¿cierto? Porque se supone que hace parte esencial y es una de las columnas fundamentales del proyecto de vida de todas las personas. Y efectivamente, si nosotros nos ponemos a consultar un poquitico en las redes sociales y lo consultamos también en las bases de datos o en las investigaciones científicas que se han realizado sobre el tema, obviamente apoyado en las ciencias sociales, pues nos vamos a dar cuenta que el número de personas que están insatisfechas con su, digamos, labor o con su trabajo es altísimo. Solamente en Colombia encontramos que el porcentaje es demasiado significativo. Nos dice que aproximadamente el 35% de la población laboral actual aspira en el futuro a ser freelance, es decir, a laborar en proyectos productivos o otro tipo de trabajos que de alguna manera garantice que usted no va a tener un jefe, ¿cierto? Y que usted no va a ser parte de una organización tan estructurada. Ese tipo de pensamiento obedece a unas circunstancias que de pronto nos desacomodan y que de alguna manera hacen que las personas no encuentren, justamente en consonancia con la ponencia anterior, no encuentren como esa satisfacción en el trabajo. Y entonces es ahí donde, como hacía referencia anteriormente, la antropología, las ciencias sociales, las ciencias humanas, pues tienen que meterle como el guante a esto para tratar de solucionar, puesto que pues sabemos que el mundo de hoy gira en un entorno económico y que esa microeconomía va a afectar directamente la macroeconomía. En Estados Unidos son altísimos los niveles de renuncia a los empleos que se están dando en el momento y eso no ha sido ajeno tampoco a Latinoamérica. Entonces es preocupante la situación porque encontramos unas generaciones que por el tipo de formación, por todos los factores externos que de manera negativa han venido, digamos, determinando la familia, ha gestado en la sociedad jóvenes que de pronto tienen unas aspiraciones demasiado individualistas y para ellos es difícil entender ese concepto griego de comunidad, por ejemplo, de vivir en sociedad, de que cuando yo hago parte de una organización le estoy aportando a los demás. Entonces las personas nos hemos vuelto un poco egoístas y eso ha gestado también algo digamos, desorganización en el mundo y ha gestado también este tipo de situaciones tan difíciles que estamos viviendo hoy en día. Efectivamente, ese tipo de problema también ha gestado un desajuste en la economía bien fuerte, ¿cierto? Cuando hablamos en términos empresariales, en términos organizacionales, es muy preocupante pensar cómo el 25% de las personas reporta que su trabajo es la mayor fuente de estrés que tienen en la vida, cuando se supone que uno trabaja para ser feliz también. Entonces, nosotros deberíamos administrar un poco mayor, digamos, en mayor medida nuestra mentalidad y la manera como nosotros deberíamos aprender a ver el mundo. Porque también la desinformación, los medios de comunicación, las redes sociales han jugado, digamos, un factor negativo en cuanto a que nos tratan de ver que el mundo debería ser algo absolutamente fácil y entonces se pierde el valor del trabajo. Entonces, cuando hablamos desde la axiología, cuando hablamos desde los principios y los valores sociales, pues evidentemente vamos a encontrar un mundo totalmente triste e insatisfecho con lo que nosotros estamos llamados a hacer, ¿cierto? Para eso, entonces, la ciencia
juega un papel importantísimo, y por eso aquí decimos que la ciencia detrás de la felicidad del trabajo tiene que aportarle muchísimo al entendimiento de muchos de los factores que determinan este problema. Y ya decíamos que uno es el factor social y todos los factores externos que delimitan la familia, pero en este caso nos vamos a centrar un poquitico en la parte interna, es decir, en el ser humano. Vamos a ser un poco socráticos en el momento de hacer esta reflexión. Nos dice que en muchas investigaciones se asegura que sentirse feliz en el trabajo trae beneficios tanto para la salud de los colaboradores, es decir, de las personas que integran el equipo de trabajo, como para las finanzas de la empresa. Es decir, que desde el punto de vista organizacional debería entenderse esta preocupación por la felicidad en el trabajo, por sentirse feliz en el trabajo, como una de las inversiones más importantes dentro de la empresa, el mundo de las empresas, el mundo de las organizaciones. La felicidad en el trabajo aumenta el rendimiento, el compromiso y la motivación de las personas, al punto de convertirse en una ventaja estratégica dentro de la organización. Entonces, ¿por qué no entenderlo así? ¿Por qué no aprovecharlo de esta manera? Porque muchas veces las organizaciones o quienes lideran las organizaciones tenemos el error de centrar muchísimo en la organización del pasado, en esa organización tradicional de Taylor y de Fayol, que de alguna manera es demasiado jerárquica y que de alguna manera hacen que las personas pues experimenten más bien una sensación de esclavitud, ¿cierto? En contraposición a una sensación de plenitud y de felicidad. Entonces aquí juega algo muy importante y es el concepto de la cultura, ¿cierto? Es importante que tanto los colaboradores como los jefes y empresarios conozcan los datos científicos que respaldan la convivencia de una cultura de la felicidad, que no es otra que aquella en donde se reconoce el esfuerzo, se brindan condiciones dignas de trabajo y se colaboran unos con otros. Es decir, cuando tenemos la capacidad de comprender mi rol como ser humano, que es capaz de trabajar en equipo. Ya estamos hablando de un valor importantísimo, que es el valor de la alteridad. Ese latín alter, que es entregarse al otro, ¿cierto? Entonces, efectivamente, el empresario de hoy, las personas que hacemos parte de esos equipos de trabajo, deberíamos preocuparnos muchísimo y revisarnos, hacernos una constante introspección para yo evaluarme y determinar el trabajo, qué tanta felicidad me está generando y qué tanta felicidad estoy permitiendo yo también por mi mentalidad que el trabajo sea algo sumamente positivo para mi realización personal. Entonces, cuando les dije que íbamos a utilizar una visión algo socrática, es porque nos tenemos que ir al interior de nosotros y buscar desde nuestros principios éticos, desde nuestros principios epistemológicos, desde nuestros principios racionales, las motivaciones fundamentales, ese amor primero que muchas veces hablamos, hacemos referencia dentro del mundo de la fe, pero también dentro que aplica perfectamente a un mundo de las organizaciones que tiende la tendencia a ser algo materialista o sumamente materialista, pero que entonces nosotros como personas que participamos de esas organizaciones tenemos que darle desde nuestro interior el toque humano, ¿cierto? El toque social. ¿Qué significa ser feliz en el trabajo? Pues aquí encontramos muchísimas definiciones, ¿cierto? La felicidad se expresa, la felicidad se tiene que llevar, digamos, por las venas. Eso es una decisión como dice Santa Teresa también, ¿cierto? Una decisión que nosotros deberíamos tomar. Solemos asociar la felicidad en el trabajo con imágenes algo idílicas, digámoslo así, con pensamientos algo soñadores, ¿cierto? Como, no, yo sería feliz en el trabajo si tuviese comida gratis, si me hicieran masajes en la espalda en la oficina, si, como tengo hijos, si tuviera servicio de guardería, si las instalaciones tuviesen un gimnasio para yo ir a hacer ejercicio. Y aunque a todos nos gustarían estas cosas, ese tipo de situaciones, pues muchas veces no aplican dentro de las organizaciones, ¿cierto? Y que no son tan fundamentales como otro tipo de aspectos que sí vienen a generar en el ser humano, digamos, sentimientos de felicidad.
¿cierto? No estamos diciendo que todas las empresas tengan que ser entonces como Netflix o como Google, que crean un espacio para sus trabajadores lo suficientemente, digamos, personalizado como para que la persona se sienta como si estuviera en la casa. Pueden ir a trabajar en chanclas, poner los pies sobre la mesa o vivir una experiencia totalmente diferente. Pero ojo con el término que acabé de utilizar, que es el término experiencia. Es decir, que esa experiencia en el mundo laboral debe llenarnos a nosotros. Casi que esa expresión de que ser feliz es un estilo de vida debería estar enfocada y grabada, ¿cierto?, con letras de oro en nuestra mente y en el corazón para poder disfrutar lo que nosotros hacemos en las condiciones que tengamos en medio de las dificultades, porque es que esas dificultades también nos deberían presentar muchísimos retos para nosotros, digamos, tener un sentido también de progreso. Entonces nos dice que la felicidad en el trabajo depende de su sentido de salud, de amor y de realización. Ahí deberíamos incrementarle también la espiritualidad, porque es que dentro del mundo laboral también se debe vivir la espiritualidad, ¿por qué no? La oportunidad de poner en práctica aquellos principios, ¿cierto? Religiosos y éticos que de alguna manera los seres humanos podemos poner en práctica justamente cuando nos vemos en relación con los demás. Y también, entonces, nos estábamos haciendo aquí referencia a cómo se puede definir también este concepto de felicidad, como nos lo muestran acá. Ser feliz en el trabajo es tener una calidad de vida íntegra que es rica en una variedad de emociones, incluso episodios de ira, de tristeza y de estrés, porque es que es ahí donde se debe como templar ese metal fino, justamente en ese momento, porque es que todos los seres humanos pasamos por esos episodios, pero la manera como los afrontemos es justamente lo que eso nos hace diferencia. Y vivir con los demás implica todas estas situaciones. ¿Ve? Uno se puede sentir feliz en el trabajo si tienes cubiertas sus necesidades básicas, ¿cierto? Y si además puede desarrollar relaciones de alta calidad con los demás. Mire que siempre la felicidad está relacionada con los otros y siente que su esfuerzo tiene significado y tiene además un propósito, y un propósito que puedes alcanzarse en común, en comunidad. Para eso entonces, y voy a hacer un poco rápido en esta diapositiva, porque ya justamente en la socialización anterior, en la ponencia anterior nos estaban tocando este tema, el aporte de la ciencia a la felicidad, pero desde el punto de vista de lo laboral, ¿cierto? En el trabajo. Y entonces desde campos como la psicología, sobre todo la psicología positiva, la administración, la neurociencia, se han logrado grandes avances que nos han permitido entender el impacto de la felicidad en nuestras vidas personales y laborales, claro que sí. Entonces, somos distintos y respondemos a estímulos diferentes, ¿cierto? Un helado de chocolate a nosotros nos puede hacer feliz o no nos puede hacer feliz como un niño, ¿cierto? Pero entonces puede que suceda así. Lo importante es que nosotros aprendamos a reconocer, digamos, la interacción que tienen nosotros muchos aspectos fisiológicos, entre ellos las hormonas, como nos decían anteriormente. Entonces nos estaban hablando justamente de la dopamina, ¿cierto? El secreto de la motivación. La dopamina es responsable de regular los centros de recompensa y del placer en el cerebro. Es esa sensación de victoria que nos envuelve luego de haber alcanzado un logro y que nos motiva a alcanzar el siguiente logro. Y miren, es que organización o empresa es trabajar en equipo, es trabajar con otros. Entonces esos logros, esos objetivos que nos trazamos, esa misión y esa visión organizacional debería también causarnos a nosotros, el trabajo en equipo, algún tipo de sensación de recompensa y de placer, ¿cierto? Pero es que, ¿cuál es el valor agregado que se le ofrece a la organización? Es que un empleado con altos niveles de dopamina estará motivado. Y entonces, según las investigaciones, será un 28% más productivo. Y eso en términos organizacionales es bien significativo. Por eso los líderes de las organizaciones deberíamos tener muy en cuenta todos estos aspectos. También liberamos dopamina cuando recibimos un regalo o un mensaje de agradecimiento. ¿Ven cuán importante es esto? Cuando esto sucede, tu mente inunda tu cuerpo con dopamina, ¿sí? Haciéndote sentir feliz y satisfecho. Por ello es vital que los jefes reconozcan el esfuerzo y los resultados de sus empleados para aumentar su motivación y por consiguiente su productividad. ¿Ve? En términos de inversión y retorno, juega un papel fundamental todo esto de la felicidad en el trabajo.
Entonces, si un jefe desea aumentar la motivación en el equipo de trabajo, puede establecer metas que refuercen su sentido de propósito y significado o creando un sencillo programa de reconocimiento. Es algo importante. La serotonina es la otra hormona, la hormona de la comunidad. Y en el mundo de la sociedad, si nos escuchara en estos momentos Sócrates hablar del concepto de comunidad, ¿cierto? O Ortega y Gasset, el hombre es un ser social por naturaleza. Este concepto de comunidad juega un papel muy importante en alcanzar esos objetivos empresariales y organizacionales. Entonces, la serotonina, ¿cierto? Fluye cuando te sientes significativo o importante por quienes te rodean. Tu cuerpo experimenta esta hormona cuando cuentas un chiste del que todos se ríen o cuando te sientes parte de una comunidad en la que importa. También podemos sentirla tomando el sol o recordando logros pasados. Entonces puedes experimentar su ausencia porque empiezas a sentirte solo y deprimido. Ay, esos problemas de bullying en las organizaciones. Por esto, los investigadores suelen asociarla con los niveles de ánimo, pues nos permite reforzar el autoestima, aumentar los sentimientos de dignidad y crear un sentido de pertenencia fundamental en la organización. Los humanos somos seres sociales y nos sentimos felices cuando nos sentimos parte de un grupo. En el trabajo no debería ser distinto. Además, porque un buen clima laboral puede aumentar en un 31% la productividad y en un 37% las ventas, nada más y nada menos. Y todo eso se traduce en dinero. ¿Ven? Y qué bueno que las organizaciones tuviesen este pensamiento, los líderes de las organizaciones. El dinero debería ser la consecuencia de una cantidad de actividades positivas, ¿cierto?, que se generan dentro de la organización, y un buen equipo de trabajo produciendo con sinergia seguramente van a arrojar muchos dividendos. Debería ser en ese orden y no al contrario. Y la oxitocina, la hormona de la unión, la oxitocina se relaciona directamente al contacto humano, la confianza y la lealtad. Cuando fluye nos permite experimentar intimidad, confianza y relaciones saludables con los demás. Por ello, es que tener amigos en el trabajo aumenta en un 50% el management y en un 35% la calidad en el trabajo. Es la base para el desarrollo de las relaciones positivas y felices en el trabajo y es conocida como la hormona del abrazo. Y miren eso tan interesante, pues un abrazo aumenta nuestros niveles de oxitocina. Entonces, los estudios científicos nos dicen que los niveles de oxitocina aumentan tanto en el perro como en el dueño. Así fue la investigación que se hizo, pues de pasar un tiempo abrazados, así se prueba que dar más abrazos o intenta organizar actividades donde se produzca ese efecto físico, ¿cierto? Compartir con los demás, celebrar los cumpleaños, bueno, una cantidad de situaciones que se pueden presentar en el mundo laboral. La felicidad en el trabajo se contagia, es como un virus, ¿cierto? Ahora que están de moda los virus, se contagia de alguna manera, ¿cierto? Es importante de pronto cerrar este aspecto tan importante con este dato, ya que quizá la felicidad, entendida como la posibilidad de contagiarse, se contagia de la misma manera como escuchar reír a alguien. La risa es contagiosa, a todos nos ha pasado, ¿cierto? Entonces, esa felicidad, esa manera de hacer las cosas, esa empatía que se genera en el equipo de trabajo va a arrojar unos resultados bien positivos en el mundo organizacional. Flower y Christakis, algunos investigadores estadounidenses, arrojaron muchos datos importantes que de alguna manera nos fortalecen en el momento de la reestructuración organizacional para el siglo XXI. Y ellos estudiaron durante 20 años más de 4.000 personas para llegar a esa conclusión. Encontraron que la felicidad afecta nuestras relaciones hasta 3 grados de separación, ¿sí? Es decir, que nuestra felicidad afecta a la de los amigos de nuestros amigos, es contagiosa absolutamente. Y pasa lo mismo con la infelicidad, es un peligro entre las organizaciones. Cuando hacemos el análisis organizacional desde la administración estratégica, entonces encontraríamos que la infelicidad es un peligro para la misma organización. Entonces, ¿por qué esto es importante?
Pues porque un ambiente de trabajo donde varios colaboradores, es decir, quienes trabajamos en las organizaciones, mostramos señas de estar motivados y felices, vamos a contagiar a los demás. Y entonces, ¿por qué no contagiar al equipo con los efectos positivos de la felicidad? ¿Por qué no hacer una real inversión en esto? Finalmente, bueno, aquí traemos una frase de un sacerdote, ¿cierto? Dice, para ejercer una influencia benéfica entre los niños es indispensable participar de sus alegrías. Y eso aplica directamente en las organizaciones, en los equipos de trabajo. Si nosotros nos involucramos en la felicidad y en los momentos positivos de nuestro equipo de trabajo, seguramente así también vamos a fomentar la felicidad y vamos a, de alguna manera, promover el buen desarrollo de las personas dentro de las organizaciones. Las organizaciones deberían ser cada vez más humanas, en consecuencia. Finalmente, entonces, ¿por qué esto debería importarle a las empresas? ¿Cierto? ¿Cuál debería ser el valor que tiene para las organizaciones? Entonces, estas investigaciones han arrojado que esa felicidad genera que las ventas aumenten un 37%, la productividad dentro de la organización aumenta un 31% y la precisión en las tareas mejora un 19%, sin mencionar las mejoras en la salud y en la calidad de vida personal, ¿ven? La parte humana. Y finalmente, pues actos como hacer ejercicio, es algo que libera proteínas, endorfinas, que nos harán sentir mejor dentro de la organización, que se deben promover. Meditar y orar. La oración juega un papel fundamental y lo hemos demostrado en algunas organizaciones donde yo he tenido la oportunidad de elaborar los efectos de la oración son muy benéficos. Y cuando las personas al principio un poco reacias a esta práctica, pero poco a poco se van dejando como llenar de los efectos de la oración, mejora muchísimo en la parte laboral, en la parte social. Definitivamente es un factor bien importante. Reírse más, ¿cierto? El humor nos relaja, quema calorías y mejora nuestro sistema inmune. El olor a vainilla, también estábamos analizando esta situación, de que el olor a vainilla y lavanda incentiva la producción de endorfinas, así como comer chocolate negro y alimentos picantes. Entonces, de acuerdo a todo esto, creemos que si todos nos comprometemos, podemos hacer que más empresas se sumen a la cultura del aprecio. La felicidad en el trabajo hace que todos tengamos una vida profesional mucho más profunda, creativa y desarrollada. ¿Y cuál es la invitación? A que nosotros desde nuestros lugares de trabajo o las empresas que lideremos o las organizaciones que lideremos o esas personas que de alguna manera día tras día comparten con nosotros en nuestras organizaciones sociales, pues deberían ser permeadas por nosotros mismos, que somos los racionales y que entendemos toda esta situación, para que de alguna manera le aportemos nuestro granito de arena y podamos construir un mundo más feliz. Desde la fe y desde la espiritualidad es un llamado a ser mejor. Y así rápidamente, porque sé que el tiempo es oro y que estamos un poco atrasados, estaríamos finalizando con esta intervención. Espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias. Sí, maravillosa la ponencia, profesor Blanco. Muchas gracias. A usted, Usted, muchas como gracias. siempre, dándonos generosamente su tiempo. Es un hombre muy ocupado. Ahora que también es empresario, en realidad valoro muchísimo que haya podido acompañarnos, además, escuchando a los demás ponentes. Muy amable, profesor Blanco, y como siempre, es un placer Con aprender de mucho usted. cariño. Felicidades a todos. Bueno. Muchas gracias, profesor. Gracias.